Muy buenos días, jóvenes de quinto semestre. Bienvenidos a su clase de Derecho. El día de hoy vamos a tocar el tema llamado el Derecho Constitucional Mexicano. Ya establecimos las fuentes del derecho, ya vimos la clasificación de las mismas normas, su jerarquía. Hoy vamos a entrar ya un poco más en lleno a esta materia y precisamente vamos a hablar acerca de la Constitución. El concepto y el carácter de la Constitución nos dice que es el derecho público constitucional, es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí con los particulares. Es decir, en clase pasada ya hemos hablado que la Constitución es nuestro órgano jurídico más alto. Es la que nos da a nosotros la identidad como país y como particulares, como mexicanos. Es la que nos va a otorgar nuestros derechos y nuestras obligaciones. Vamos a ver que nuestra Constitución la vamos a dividir en dos partes. La primera se va a llamar la parte dogmática y la segunda va a ser la parte orgánica. La parte dogmática, que es la que vamos a ver en este curso, se va a referir precisamente en donde se encuentran expresados los derechos fundamentales del gobernado, los límites al poder del Estado, es decir, son las garantías individuales que están plasmadas en nuestro derecho. Obviamente que la parte orgánica, pues esta contiene las normas relativas a la organización del poder público y obviamente las limitaciones que tiene respecto a los particulares. La clasificación de nuestra Constitución la vamos a ver que es codificada, es rígida y es otorgada. ¿Por qué es codificada? Porque todas sus disposiciones se encuentran reunidas en un solo documento. Nosotros tenemos nada más la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque nada más también tienen una sola constitución, pero existen varias, ¿cómo podríamos llamar? Otros documentos que podrían aplicarse en derecho constitucional. ¿Por qué es rígida? Bueno, porque para ser reformada no basta con el proceso legislativo ordinario, sino que es necesario además seguir el procedimiento que señala para el efecto del artículo 135 constitucional. Es decir, va a haber la iniciativa de modificar un artículo constitucional y entonces no va a haber ni la Cámara de Origen ni la Cámara Revisora. En este caso se van a reunir las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y formarán lo que es el Congreso de la Unión. Si aprueban la reforma, el Congreso de la Unión, entonces este proyecto se va a ir a cada una de las entidades que forman el país de México. Y las cámaras de diputados o cámaras locales votarán a favor o en contra de la modificación al artículo constitucional. Y únicamente en ese proceso podrá cambiarse. ¿Por qué es otorgada? Bueno, porque fue creada por el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917, donde obviamente concurrieron varios diputados y esta constitución no la hicieron en un mes, 2 meses, prácticamente se llevó más de un año. Ok, ya vimos lo que es la Constitución y su clasificación. Ahora vamos a hablar acerca de qué es la soberanía. La soberanía es la facultad absoluta de autodeterminarse y autolimitarse. ¿Sí? Es decir, sobre la Constitución no existe poder alguno. ¿Sí? Entonces, la Constitución, en ella está reflejada la soberanía. Pero van a decir, bueno, ¿qué caso tiene? Bueno, pues la soberanía, según la propia Constitución, radica en el pueblo de México. Nosotros, a través de nuestro voto, vamos a nombrar, a través de la votación, quién nos va a representar.
Y obviamente esa soberanía que radica en el pueblo la vamos a trasladar a nuestros representantes, ya sean diputados, senadores, gobernadores o inclusive presidente federal o presidentes municipales. La soberanía entonces es un poder que no reconoce ningún otro sobre él. Es una fuerza que está sobre todo lo demás, como claramente lo indican sus raíces etimológicas. Super y luego omnia, omnia, super omnia, es decir, la soberanía radica en el pueblo. Ello lo dice el artículo 39 de nuestra Constitución. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno. Es decir, pues estamos viendo en la actualidad que el presidente López Obrador está instando al pueblo por si quiere hacer alguna modificación a la Constitución, y en este caso está preguntando si estamos de acuerdo con que se abran algunos expedientes y se investiguen a los expresidentes. Bueno, la próxima clase, jóvenes, ya entraremos a hablar acerca de los derechos del hombre en la Constitución mexicana, es decir, las garantías individuales. Tengan buen día, no olviden sus evidencias. Gracias.